Monotributo Social Mides. Primero presentarnos, mi nombre es Betina Pérez, mi compañera Laura Vázquez, somos de la Asesoría Tributaria y de Recaudación de BPS, ¿sí? Y bueno, estamos con ustedes en esta instancia para compartirles información relativa y vinculada a lo que es la registración y lo que es el régimen de aportación de Monotributo Social Mides. Vamos a ir compartiendo una serie de pautas, una serie de información a tener en cuenta y a considerar. Y bueno, en caso de que ustedes entiendan que se genera o se presenta alguna duda, alguna consulta, tenemos allí el canal del chat que pueden ir dejándolas por escrito. Estar viendo, bueno, pues cuáles son los aportes que debe realizar en carácter de qué concepto, y además, bueno, cuáles son los importes a abonar, y vamos a estar hablando también de los aportes al FONASA y aspectos particulares allí a tener en cuenta. Y por último, dejarles y compartirles cuáles son los canales de consulta y canales de información que tienen disponible, ¿sí? Vamos a estar hablando de lo que es información que tenemos en la web, en el sitio web del organismo, y también canales de consulta específicos para que ante cualquier situación o duda puedan comunicarse por esos medios para plantear sus inquietudes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos iniciando. Y en términos generales, entonces, bueno, ¿qué es o a qué refiere cuando hacemos referencia a qué es monotributo? Bueno, el monotributo en sí es un régimen especial que lo que hace acá es comprende a lo que son las actividades empresariales de reducida dimensión económica, ¿sí? En el monotributo se está unificando, lo que hace la norma es unificar todo lo que es aportes por contribuciones especiales de seguridad social y por la actividad de los titulares, de los emprendedores, y también unifica en este único aporte que va a realizar la totalidad de lo que son los impuestos nacionales vigentes, a excepción de aquellos impuestos que gravan la importación, ¿tá? Con esto, ¿qué queremos decir? Que con un único pago, ¿tá? Un único pago que se realiza ante el Banco de Previsión Social, se le paga al Banco de Previsión Social, el titular monotributo o los titulares monotributistas, estos emprendedores, pagan en un único tributo los aspectos, los aportes por contribuciones especiales de seguridad social y también lo que refiere a impuestos nacionales, con esa excepción, ¿tá? Con la excepción de que todo lo que son impuestos por importación quedan por fuera y esos sí se deberán abonar. Bien. Y en particular, disculpan, en lo que hace a Monotributo Social Mides tenemos una norma específica que es la ley 18.874, que está vigente desde julio del año 2012, que esta ley reglamenta todo lo que es la actividad del monotributo, pero el Monotributo Social Mides, ¿tá? Tiene sus características y condiciones particulares, al igual que el monotributo general, y acá tenemos que tener siempre en cuenta que estamos hablando de que el Monotributo Social Mides es un emprendimiento que tiene una autorización por parte del Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Son emprendimientos que requieren que el Ministerio de Desarrollo Social realice o otorgue una autorización para decir, bueno, está comprendido dentro de los aspectos que determina la norma. Bien, una vez que el Ministerio de Desarrollo Social establece que se encuentra comprendido el emprendimiento que desarrolla, que ahora vamos a ver a nivel de qué tipo, de qué forma, bueno, ahí, y si se dan las condiciones que ahora vamos a estar compartiendo, bueno, en ese caso estamos ante la presencia ante el registro de un monotributo social Mides, ¿sí? ¿Qué emprendimientos se pueden registrar o qué se registran y en calidad de qué? Bueno, tenemos aquellos que son personales, o sea, los que son realizados como unipersonales, les denominamos nosotros, ¿tá? Cuando hay una única persona individualmente que realiza la actividad que desarrolla el emprendimiento, o también puede ser en forma asociativa, ¿bien? Y acá estamos hablando de lo que nosotros llamamos las sociedades de hecho, serán registrados como sociedades de hecho y son aquellos que están conformados por hasta 5 integrantes. ¿Ah? Acá hay otra característica y condición.
será un emprendimiento, un monotributo social MIDES, aquel integrado por más de un integrante y tiene una condición que es hasta 5 integrantes. Bien, después, y a tener en cuenta también que se incluye también y se considera como un emprendimiento asociativo aquel que es realizado con los cónyuges o concubinos. En este caso, el monotributo social MIDES, nosotros los consideramos un emprendimiento asociativo y se registran bajo la figura sociedad de hecho, monotributo social MIDES. Bien. Otra característica a tener en cuenta es que el desarrollo de la actividad. Bien, y acá es lo que decimos es que, bueno, no tienen limitación en la actividad a realizar, pueden desarrollar cualquier tipo de actividad, sea de producción, venta de bienes o prestación de servicios, y también esta actividad o venta de bienes o prestación de servicios puede ser realizada ante consumidores finales y también ante empresas y organismos del Estado. Entonces, cualquiera sea la actividad y a quienes de estas personas sea que se le vende o se le presta el servicio, queda comprendido también dentro de lo que son las características de un emprendimiento como monotributo social MIDES. ¿Sí? Siguiendo, ¿qué debemos también tener en cuenta? Ciertas condiciones que deben cumplirse necesariamente y deben cumplirse todas para que sigamos afirmando que estamos ante una situación de un registro de un monotributo social MIDES. Bien, y esto refiere a primero que debe ser la única actividad patronal que tiene ese emprendedor. Si es la única actividad patronal que desarrolla, ahora vemos la excepción, y cumple con las demás características y condiciones, bueno, podemos seguir afirmando que estamos ante monotributo social MIDES. ¿Cuál es la excepción a esta condición de que debe ser su única actividad patronal? Esto es, que solamente esté desarrollando la actividad en forma independiente por este emprendimiento como monotributo social MIDES. La única excepción es que integren otros emprendimientos social MIDES. Entonces acá tenemos que puede ser un emprendimiento social MIDES, un emprendedor social MIDES como empresa unipersonal, por ejemplo, y además que integre uno o más sociedades de hechos como monotributo social MIDES. En esas circunstancias, en esa situación, bueno, esta condición la sigue cumpliendo. Bien, que tenga una única actividad patronal, a excepción de que tenga otras y esas otras sean dentro del régimen de monotributo social MIDES. Acá sí tenemos que tener en cuenta que se integra más de un emprendimiento monotributo social MIDES, realizará los aportes por todos ellos, realizará los aportes por cada una de las empresas que integre como trabajador independiente. ¿Sí? Otra condición a tener en cuenta es que en el caso de venta de productos, no pueden tener más de un puesto de venta en forma simultánea, esto es, el mismo día o en el mismo momento que el titular de ese emprendimiento, sea una unipersonal o estemos hablando de una sociedad de hecho, tenga más de un puesto de venta en distintos lugares. ¿Sí? Esto es distinto a decir o a afirmar que estamos hablando de puestos de venta en distintos días y en distintos horarios. Si el lunes el puesto de venta es en un lugar, el martes en otro, pero nunca hay una simultaneidad, siempre es no están compartidos, bueno, ahí no habría inconveniente. Entonces la condición es que al mismo momento, en el mismo tiempo, no puede existir más de un puesto de venta. ¿Sí? Otra condición también que es necesaria a cumplir es que también en monotributo social MIDES no se da la posibilidad o no de la contratación de trabajadores dependientes. El monotributo social MIDES, para seguir dentro de lo que es monotributo social MIDES, el desarrollo de la actividad que realiza la hace en forma individual, cuando es una unipersonal o a través de la sociedad de hecho, pero sin el apoyo, sin la colaboración de trabajadores en calidad de dependientes. Bien. Y después hay otra condición a tener en cuenta que es
que existe un límite de facturación anual. Bien, esto es que el total de los bienes que venda o de los servicios que preste en el año no puede superar X monto, que aquí lo tenemos expresado, de facturación, ¿sí? Y acá distinguimos o diferenciamos cuando hablamos de empresas unipersonales y cuando hablamos de sociedades de hecho. Cuando hablamos de sociedades de hecho, es el valor de lo que allí abajo dejamos escrito, lo que es el importe del literal E del artículo 52 del texto ordenado 1996. Esta es la norma y es duro. Lo que nos importa acá es el valor, el importe, y es que la facturación anual, en caso de ser sociedad de hecho, no puede ser superior a el valor de 1.574.166 pesos. Y si hablamos de una empresa unipersonal, un emprendimiento individual de una sola persona, el límite de facturación no puede ser el que allí tenemos, que es 944.500 pesos. Bien, entonces todas estas condiciones se deben de cumplir, deben estar presentes para que sigamos afirmando que el emprendedor se encuentra y puede tributar como régimen de monotributo social MIDES. De seguir cumpliendo esas condiciones, seguimos en la línea de monotributo social MIDES. Bien. Además, entonces, de estas generalidades y teniendo en cuenta que el puntapié inicial o el punto inicial es la autorización que da el Ministerio de Desarrollo Social y que necesariamente se deben cumplir las demás condiciones que habíamos mencionado, si estamos dentro de ese marco, entonces procedemos a la parte de lo que es la inscripción del emprendedor. Bien, cómo se debe inscribir quien desarrolle la actividad o preste servicios se encuentre dentro del marco del monotributo social MIDES. Y aquí hacemos dos distinciones. Cómo es el registro, cómo procede el registro cuando es en línea y cómo es cuando lo hacemos en forma presencial, o sea, que ustedes se dirijan a los locales de BPS y de GI a los efectos de realizar la registración, la inscripción. Bien, en línea, y esto es nos interesa siempre destacar, existe un servicio en línea que está publicado dentro de los servicios del Banco de Previsión Social, dentro de la web, que permite realizar la inscripción y hacer todo el proceso en forma online, sin necesidad de que el emprendedor tenga que trasladarse a las oficinas de BPS o de DGI, lo cual también tiene su ventaja en el sentido de que ustedes lo pueden realizar en el horario que deseen y bueno, considerando sus propios horarios y no la condición del horario en cual están las puertas de los organismos abiertas, ¿sí? Entonces, en línea, acá contarles también que hoy solamente lo tenemos habilitado para empresas unipersonales, pero ya están en fase de desarrollo y próximamente, no más de 2 o 3 meses, va a estar por la posibilidad de que también se pueda inscribir una sociedad de hecho, monotributo social MIDES, a través de este mismo servicio. Entonces lo dejamos allí aclarado por las dudas porque hoy solo va por unipersonales. El servicio, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo encuentran en la web del banco? Bueno, es el servicio que se denomina inscribir empresa, ¿sí? ¿Cuál es el plazo? Y acá es importante a tener en cuenta por una cuestión de evitar multas y además la posibilidad que tiene el servicio para que puedan realizar la inscripción de la empresa. El plazo es dentro del mes en curso de inicio de actividades. Esto es, si las actividades inician en el mes de julio, en el mes que actualmente estamos, bueno, si iniciaron el 2 de julio, hoy pueden realizar la inscripción, mañana o hasta fin de mes, con fecha de inicio, declarando que iniciaron sus actividades el 2 de julio. Si piensan que la actividad va a iniciar el 25, hoy también ya lo pueden hacer, porque es dentro del mes que es la fecha de inicio, ¿sí? Sea 1 de julio o 30 de julio. Bien. ¿Cuál es el único requisito? ¿Cuál es el requisito necesario para realizar la inscripción a través del servicio en línea? Realizarlo de esta forma es
que el emprendedor, en este caso el titular de esta empresa unipersonal que se va a registrar, cuente con el usuario personal BPS. ¿Sí? El usuario personal BPS es un usuario para acceder a los servicios en línea, todos los servicios en línea que brinda el organismo, ¿tá? Incluido bien, que se otorga a la persona física, en este caso al emprendedor, y que le va a dar la posibilidad de realizar distintas y muchas transacciones para con BPS. ¿Sí? ¿Cómo pueden acceder a este usuario personal BPS siempre y cuando ya no cuenten con él? Bueno, pueden dirigirse a los locales de Hábitat, a los locales de Red Pagos, a los locales del correo, al supermercado Eldorado en el interior. Le van a requerir, va a ser necesario que proporcionen su documento de identidad, le van a pedir un número de teléfono y además un correo electrónico, y ahí queda pronta la transacción, más allá de que después al correo electrónico le van a llegar las instrucciones de cómo proseguir, ¿tá? Pero es un trámite que lo pueden realizar en cualquiera de estos locales y por supuesto también en locales de BPS, ¿sí? Lo pueden realizar en cualquiera de estos locales, ¿sí? En donde ustedes entiendan que les quede cómodo, gestionan el usuario y tienen el usuario para poder transaccionar con BPS y en este caso para poder inscribir la empresa a través de los servicios en línea, ¿sí? Después acá lo que pretendemos es mostrarles parte de lo que es este servicio en línea para que puedan visualizar que realmente con una serie de acciones y completando una serie de información que el sistema les va pidiendo, van a poder completar lo que es la solicitud de la inscripción sin mayores inconvenientes. O sea, le va pidiendo la información y van siguiendo, y bueno, ante alguna ausencia o que haya faltado alguna cosita, el propio servicio se los va como transmitiendo. Bien, allí a la izquierda van a tener que seleccionar unipersonal o sociedad de hecho. Hoy sabemos que estamos en unipersonal, pero dentro de un par de meses, 3, ya van a poder también registrar las sociedades de hecho, monotributo social MIDES. Bien, después que seleccionan la empresa, le va a pedir cuál es el tipo de inscripción. Nosotros en este caso vamos a marcar monotributo. Bien, después que marcan monotributo, se habilitan allí unas opciones si es para identificar si estamos hablando del monotributo social MIDES o el monotributo del régimen general. En este caso seleccionamos MIDES y ya le damos allí la opción siguiente, ¿tá? También tengan en cuenta que hay información disponible, el servicio les va brindando información, le muestra información adicional, ver todos los requisitos para la inscripción, por ejemplo, y eso lo lleva a un punto web para si les surge alguna duda también poder confirmarlo, ¿tá? Y al darle siguiente pasamos a la etapa de, datos personales, que allí lo ven en blanco, pero van a ver sus propios datos, porque eso ya los tiene registrado el sistema, porque entraron con su propio documento de identidad. Después se le piden unos datos que refieren a, si bien el título dice exclusivos para DGI, por una cuestión de organización de la información, van a tener el domicilio personal, que lo ven en blanco, pero ya lo va a traer los datos porque ustedes declararon su domicilio al solicitar el usuario personal. Y bueno, después le pide el teléfono, correo electrónico e información referida al estado civil. Bien, hasta acá toda información que les va a aparecer automáticamente o que ustedes van a tener que ir completando, pero todo refiere a información personal de cada uno de ustedes. Bien, al darle siguiente tenemos nos pide información respecto a cuál es la actividad que va a desarrollar la empresa, ¿tá? Y acá, primer punto, la fecha de inicio, y acá tener en cuenta qué fecha de inicio podemos realizar la inscripción para cualquier fecha del mes en curso en el cual yo estoy haciendo el trámite, ¿sí? Puede ser 1 de julio o 30 de julio en este caso. Y después le pide información respecto a lo que son los giros, giro principal o en todo caso también giro secundario. Esto es, qué actividad van a desarrollar, van a hacer venta y de qué tipo de productos, bien, o el servicio que presten. Entonces ustedes allí, al apretar el link que dice ingresar giro principal, les trae un buscador que les da, ustedes ponen las palabras claves que entiendan y ahí van a encontrar el giro que más se asocie a la actividad específicamente que hagan, ¿tá? Como esto del giro está estipulado y ustedes no pueden escribir en el sentido de
ya están marcados y diferenciados en un código, sí tienen la posibilidad, y este es el punto muy importante, que ustedes describan con sus propias palabras cuál es la actividad que desarrollan, ¿tá? Porque a veces la descripción del propio código ustedes pueden entender que no se ajusta exactamente o no dice todo lo que hago. Bueno, no hay problema, allí abajo tienen la posibilidad, y es muy bueno que lo hagan, de describir qué actividad desarrollan. Bien, una vez que completan esos datos, tenemos allí el botón de siguiente y van a poder continuar con la transacción. Bien, y acá vamos a la parte de lo que es el domicilio constituido y domicilio fiscal, ¿sí? Constituido nosotros entendemos, y la definición es, bueno, es el domicilio donde se encuentra la documentación de la empresa, donde va a estar la información, y el domicilio fiscal es donde se desarrolla la actividad. Y acá puede pasar que coincidan los domicilios, ¿tá? Porque desarrollo la actividad en mi mismo domicilio, por ejemplo, o en un mismo domicilio, o pueden llegar a ser distintos, ¿tá? No es obligatoria una cosa u otra, es o son iguales o son diferentes. Si son iguales, tengo la ventaja que no tengo que escribirlo de nuevo, y allí hay una opción de un check para que puedan marcar que es igual al anterior. Bien, y con esto y con esta información que ya cargaron y que ya fueron completando pantalla a pantalla, ya estamos en condiciones de culminar con la inscripción. Bien, porque ya informaron todo lo que era necesario, ¿ah? Previo a confirmar la solicitud, previo a confirmar esta inscripción que solicitan a través de la web, se les muestra esta pantalla, que ahora la ven en blanco por una cuestión de no poner allí datos personales, pero va a tener completado absolutamente todos los datos que ustedes fueron cargando, ¿sí? Ahí es bueno porque ya verifican la información declarada, verifican que no hayan padecido en algún error o que le haya quedado alguna inconsistencia. Ustedes verifican todo, dicen, bueno, todos los datos que completé me quedaron bárbaros, me quedaron correctos, y ahí sí tienen la opción de confirmar la solicitud de la inscripción. Bien, ¿por qué decimos la solicitud de la inscripción? Porque no queda automáticamente en el momento, faltan unos detalles, pero ustedes realizan la solicitud toda en línea, y en un plazo de 48 horas BPS y DGI internamente van a hacer el proceso de la inscripción, completarla, y les estarán remitiendo vía mail primero la constancia de este acto, de esta acción de la solicitud, y posteriormente, cuando quede efectivamente realizada la inscripción, van a recibir al mail que declararon la constancia de que la inscripción quedó realizada con la correspondiente documentación, ¿sí? Y ahí quedó pronto todo el proceso y la inscripción. Bien, esto es lo que es a través del servicio en línea, que como podrán haber notado, es una serie de información, pero que toda va paulatinamente pidiéndose y no tiene mayor complejidad. Bien, y no se le pide absolutamente ninguna información o documentación adicional, ¿sí? Y después, quienes no realicen la inscripción en línea, quienes no hagan la inscripción a través de este servicio, pueden realizar la inscripción también presentándose en las oficinas de BPS o DGI, y acá sí, acá necesitamos alguna documentación adicional que se les vamos a compartir. El plazo cambia un poquito respecto a lo que era el plazo en línea, y acá el plazo es que tienen para realizar la transacción es los 10 días previos a la fecha de inicio o hasta la fecha de inicio, ¿sí? Vieron que acá hay una diferencia, en línea tienen como más margen, tienen todo el mes para realizar la inscripción, ¿sí? Acá son los 10 días anteriores y hasta la fecha de inicio. Acá es si hacen el trámite en forma posterior, lo pueden hacer, pero tienen el inconveniente de que se genera una multa, ¿tá? Pero bueno, más allá de esta consideración, tengan en cuenta la diferencia y el plazo, porque bueno, es importante no incurrir en multas y en gastos extras. Bien, el lugar donde se realiza, bueno, en todo el país, con la distinción que hay ciertos lugares del país donde
se presentan directamente en un lugar y allí se hace todo junto, BPS DGI, ¿sí? Y esto es en Montevideo, Maldonado, Florida, Rivera, Tacuarembó. En estos locales hay lo que le llamamos ventanilla única de BPS DGI, ¿sí? Y ahí ya van a hacer la inscripción conjunta ante el Banco de Previsión Social y ante la Dirección General de Impositiva, ¿sí? Ahora, cualquiera de los restantes departamentos del país tendrán que ir primero a la sucursal, al local de DGI, y una vez que hacen la inscripción ante DGI tienen que dirigirse al local de BPS, ¿ah? En esos lugares deben ir primero a DGI y después BPS. Siempre es primero DGI. Bien. Y bueno, considerando esto del lugar y el plazo, ¿qué requisitos, qué información es necesaria que tengan en cuenta y que tienen que presentar para realizar la inscripción? Bueno, un formulario único que es el 0356, que se denomina Inscripción Monotributo Social Mides, ¿sí? Este formulario ahora lo vamos a ver. Le pide no más que la información que vimos para el servicio en línea, ¿sí? Información referida a sus domicilios, a cuál es la actividad que desarrollan, la fecha de inicio y sus datos personales, documento de identidad, nombre completo. Y bueno, se completa el formulario y además del formulario es necesario que presenten dos copias del documento de identidad, tanto del titular o de los titulares en caso de sociedad de hecho, y si un tercero se presenta a realizar el trámite por ustedes, que lo puede hacer siempre que esté el formulario firmado y además las copias de sus documentos, también copia de ese documento de identidad, ¿sí? Y además, bueno, necesitamos y es requerido que presenten una factura reciente y dos copias de esa factura que no tenga más de 60 días, bien, de UTE, de un servicio de UTE, de un servicio de Antel o de OCE. Puede ser también un estado de cuenta de una tarjeta de crédito o de una mutualista o de TV Cable, ¿tá? Factura que tenga la información referida a su domicilio, ¿sí? Y además consideren que esta factura puede ser sustituida, si no tienen ninguna de ellas, por un original y una copia de la constancia de domicilio que expide la seccional policial. Bien, entonces, de no tener ninguno de esos documentos, pueden presentar una constancia de domicilio que expide la seccional policial. Y bien, para cerrar y como para mostrarles cuál es el formulario que hacíamos referencia, el formulario 0356, aquí van a completar la información requerida, idéntica a lo que habíamos hablado del servicio, ¿sí? Y nada más. Lo que tienen que tener en cuenta es que completar absolutamente todos los campos que allí le requieren y la información que le piden. Y bueno, cualquier duda en la completitud del documento, también cuentan con los medios de consulta que lo vamos a dar y compartir ahora al cierre. Bien. Y bueno, y siguiendo ahora vamos a pasar y continuar. Recuerden que si les queda alguna duda o surge alguna duda o alguna consulta, la van presentando en el chat y después la compartimos. Sí, capaz que contarles que esta es una parte del formulario, pero eso, básicamente les solicita la misma información que les va pidiendo el servicio en línea, como veíamos en las pantallas anteriores. Y perdón, Laura, había quedado una pregunta de acá cuando estábamos charlando. Era una pregunta que decía, ¿qué pasa si quiero integrar a mi hijo a mi emprendimiento? ¿Cómo debo ingresarlo? Y bueno, acá teniendo en cuenta cuáles eran las condiciones que habíamos compartido y que no existe la posibilidad del trabajador dependiente, en este caso sí, el hijo de un emprendedor decide integrarse a la actividad, al emprendimiento, estaremos ante un emprendimiento asociativo y ahí bueno, hay que tener en cuenta que el emprendimiento que ya existe es una sociedad de hecho, bueno, se integrará un nuevo socio, si esa es la verdad, o si existe una unipersonal, si ya hay alguien que es un emprendedor y tiene registrado una unipersonal y ahora va a empezar a desarrollar actividad
con su hijo, no hay ningún impedimento, pero ahí estaríamos en un emprendimiento asociativo y en ese caso, bueno, dejamos de tener el emprendimiento unipersonal y tenemos que inscribir el emprendimiento sociedad de hecho, ¿tá? Y que se cumplan siempre todas las condiciones que mencionamos. Esa sería la respuesta a esta pregunta. ¿Bien? Bárbaro. Y sí, entonces, disculpa Laura, con todo lo que refiere a aportación. Bien, sí, la idea es mostrarles ahora la parte de aportación, qué es lo que se aporta. Decía Betina al principio que el monotributo es en un solo aporte, integra todo lo que son los aportes a la seguridad social, ¿sí? Y todos los impuestos nacionales, a exclusión de los que gravan la importación. ¿Ah? Entonces, por acá les dejamos una placa en donde vemos, primero que nada, vamos a ver el aporte jubilatorio y el aporte al Fondo de Reconversión Laboral o el FRL, ¿sí? En el caso de Monomides, de Monotributo Mides, se va haciendo un aporte progresivo, ¿sí? Que se va diferenciando según la cantidad de meses que lleva inscrito ese emprendimiento, y se paga sobre un sueldo ficto, le llamamos nosotros, que equivale a 5 bases fictas de contribución, ¿sí? Ahora después les vamos a mostrar con los valores de este año, ¿ah? Pero ahí en la tabla pueden ver cómo hasta el mes 12 de actividad se paga el 25% de lo que sería el aporte total. Después del mes 13 al 24 se paga el 50%, ya del 25 a los 36 meses de actividad el 75%, y recién a partir de los 37 meses, o lo que sería el cuarto año, digamos, se pagaría la totalidad del aporte, ¿sí? Y por otro lado tenemos el aporte a FONASA, que en el caso de Monotributo Mides es opcional, ¿sí? La cobertura mutual es opcional y quedan comprendidos en el beneficio tanto el titular, en el caso de que hablemos de una unipersonal, o los socios del emprendimiento asociativo, ¿sí? Esta opción que se puede hacer en cualquier momento, o sea, puedo empezar la actividad y decidir no aportar a FONASA y no tendré la cobertura, y en otro momento sí cambiar esa opción, y además es independiente. Si fuera en un emprendimiento asociativo, los socios pueden elegir independientemente según su deseo de tener o no la cobertura, o quizás ya la tienen por otra actividad, ¿sí? En ese caso, cuando optamos por FONASA, el pago del tributo sí tiene que ser la totalidad, o sea, de todo lo que se paga a FONASA. No se va a aplicar esta gradualidad que veíamos recién, ¿sí? El aporte jubilatorio y el FRL sí va a tener esa lógica, pero el pago de FONASA es la totalidad, ¿sí? ¿Qué pasa si no optan por esta cobertura? Bueno, igualmente se hace un aporte al Sistema Nacional Integrado de Salud que les permite el acceso a ciertos beneficios, como por ejemplo las lentes y prótesis, que ahora vamos a ver cuál es ese aporte. Y además, al estar incluido en el Sistema Nacional o en el FONASA, tiene la cobertura el titular o los socios de ese emprendimiento, y además le otorgan la cobertura a todos los hijos menores o mayores con discapacidad, y a los cónyuges o concubinos que no tengan cobertura propia, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como el cónyuge o concubino a cargo, o sea, las personas a quienes le puedo brindar amparo en el caso de que no lo tengan, ¿sí? Ahora igual con ejemplos vamos a ir viéndolo mejor. ¿Cuál es el importe a pagar cuando el emprendimiento, ya sea unipersonal o sociedad de hecho, elige no tener cobertura médica, ¿sí? Dijimos que el aporte se hace sobre un monto ficto, un sueldo ficto, que es 5 bases fictas de contribución. La base ficta este año estaba en 1.369 pesos, ¿sí? O sea que las 5 bases fictas
equivalen a 6.849, que es lo que ustedes ven ahí como el monto grabado, ¿sí? Sobre ese sueldo, digamos, el aporte jubilatorio patronal equivale a un 7,5% y el aporte jubilatorio personal es un 15%, o lo que conocemos como el Montepío. Y el aporte al Fondo de Reconversión Laboral es un 0,1%, ¿sí? Esas son las tasas que se van a aplicar sobre ese monto grabado de 6.849, que es el que ven ahí. Y dijimos que cuando no optaban por la cobertura médica, igual se hace un aporte al FONASA, que es el 8% de una BPC, para lo que tiene que ver con las lentes y las lentes y las prótesis, ¿sí? Bien, entonces, a valores del 2022, que es el ejercicio que estamos corriendo, dijimos que íbamos progresional, ¿sí? Del mes 1 al mes 12 se paga el 25%, ¿tá? Que equivalen a 490 pesos en total, ¿sí? ¿Cómo se componen esos 490 pesos? Bueno, tenemos el aporte jubilatorio y el FRL aplicando estas tasas sobre las 5 bases fictas, nos da 387 pesos, y el aporte a FONASA, que sería el 8% de la BPC, son 103 pesos, ¿sí? O sea que la factura total de un emprendimiento que comenzó, por ejemplo, este año, en enero, está pagando 490 pesos en total, ¿sí? Ya el siguiente año, del mes 13 al 24, las tasas a aplicar son las mismas. Sí va a cambiar seguramente la base ficta con valores de ese ejercicio, pero hoy están pagando 981 pesos en total, ¿sí? Lo mismo del 25 al 36, que dijimos que equivalía al 75% del aporte total, 1.471, y ya a partir del cuarto ejercicio tenemos el aporte total para un monotributo social MIDE sin cobertura médica, que serían 1.961 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ese monotributo social MIDES elige tener cobertura médica, ¿sí? Dijimos que en este caso el aporte al FONASA no va a ser progresional, ¿sí? O sea, no tenemos este puchito que va creciendo cada año, y el monto sobre el cual se hacen los aportes a FONASA es sobre 6,5 BPC, ¿sí? Y ahí tenemos el aporte FONASA, va a variar según la situación familiar de esa persona, ¿sí? Ahí vamos a considerar si tiene hijos, si no los tiene, si esos hijos tienen cobertura propia, se consideran que no, o sea, como que ya esa persona no los tiene a cargo, si tiene o no tiene cónyuge o concubino a quien darle la cobertura, ¿tá? Entonces eso puede variar el aporte según la situación familiar, ¿sí? El aporte patronal al FONASA es del 5% y el aporte básico es de 3%. Y estas tasas que decíamos que pueden ir variando según la situación familiar van entre el 1,5%, el 2% y el 3% según la situación familiar, ¿ah? Lo vemos con aportes con valores de este año. Tenemos en la tabla incluimos el aporte que ya veníamos trabajando del aporte jubilatorio y el FRL, por eso ven los meses, porque ahí sí tenemos una progresión en el aporte, y el aporte total al FONASA. Para un emprendimiento que es su primer año de ejercicio, del mes 1 al mes 12, el monto grabado para los aportes jubilatorios y el FRL, dijimos son las 5 bases fictas, son 6.849 pesos, y para el aporte al FONASA vamos a tomar las 6,5 BPC, que son 33.566 pesos. Sobre ese monto vamos a aplicar estas tasas que decíamos, el 5% patronal, el 3% básico y el adicional según la situación familiar, ¿sí? Y tendríamos que, por ejemplo, una persona que no tiene cónyuge o concubino a cargo, o sea que no le tiene que otorgar la cobertura, y que, por ejemplo, tiene hijos a cargo, estaría pagando 4.079 pesos en el primer ejercicio, ¿sí? Con opción al FONASA. Y por allí tienen
según pueden jugar con la tablita para ver si tiene, si no tiene cónyuge, si tiene, si no tiene hijos, cuáles son los valores totales que estarían abonando en este tributo a BPS. ¿Sí? Por acá tenemos los códigos de seguro de salud. ¿Sí? Nosotros veíamos recién en el servicio en línea y también en lo que es la inscripción presencial, en ningún momento le pide esta información, ¿sí? Porque se entiende que como en realidad la persona puede optar, y esta opción puede ser al principio o cambiar a lo largo del tiempo, siempre se inscriben con código de salud 9. ¿Qué significa ese 9? Que no es beneficiario de la cobertura médica, ¿sí? En el caso de que luego quiera cambiar, va a tener que ver cuál es su situación familiar, si tiene hijos, si no los tiene, si tiene cónyuge, si no lo tiene, para ver cuál es el código de seguro de salud que tiene que indicar para poder acceder a la cobertura mutual, ¿sí? Ahí les dejamos los códigos más utilizados. El 9 identifica que no tiene cobertura, el 1 que es un beneficiario que tiene hijos a cargo y que no tiene cónyuge o concubino a cargo, o sea, que le va a otorgar la cobertura, poniendo este código, el código de seguro de salud 1, va a tener beneficio la persona, ¿sí? El titular de ese emprendimiento, el beneficiario, y sus hijos a cargo, ¿sí? Una persona con código de seguro de salud 15 identifica que no tiene hijos ni tiene cónyuge a cargo, con 16 que sí tiene hijos y tiene un cónyuge o concubino a quien otorgarle la cobertura, y el 17 es una persona que no tiene hijos, pero sí tiene un cónyuge o concubino a cargo, ¿sí? Entonces, estos códigos, donde se indican en el caso de querer hacer opción por la cobertura médica, se hace también en línea. El servicio en línea se llama Modificar Seguro de Salud, es un servicio de BPS, ¿sí? O sea que en este caso no tenemos ni que concurrir a la mutualista ni a BPS, sino que todo se hace desde el usuario personal. Y lo que sí es importante es que las modificaciones se deben realizar dentro del mes en curso, ¿sí? Por ejemplo, yo decidí tener cobertura médica hoy, que estamos a 20 de julio, ¿sí? Ingreso al servicio en línea y la cobertura va a ser por todo el mes de julio, ¿sí? O sea que se va en el próximo aporte, en el mes de agosto, ya va a venir incluido ese aumento en el aporte por la opción FONASA. Bien. ¿Tenemos preguntas de esto? No, más de lo anterior. Bien. Las dejamos para el final y ya las retomamos. Bien, esto con respecto a los aportes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no hay pago de las obligaciones? Bueno, lo que sucede es que se interrumpe la actividad de la empresa, ¿sí? O sea, BPS verifica que no está habiendo pagos por esa actividad y inactiva de oficio, ¿sí? O sea, se hace un proceso informático para inactivar esos emprendimientos, ¿sí? Para poder reiniciar el emprendimiento se exige que se regularice lo adeudado, ¿sí? O sea, que la persona pague lo que no pagó en estos meses, ¿sí? ¿Cuántos meses corren? Son 2 meses consecutivos, ¿ah? Entonces se va a pedir que para poder activar la empresa se pague esos 2 meses y además se adicionan multas y recargos por el tributo no pago, ¿sí? Y siempre se va a reiniciar desde la fecha en que se presenta a regularizar. Ahí tratamos de hacer como una especie de línea del tiempo, en donde viene la empresa activa, que la viene pagando, y la tienen allí en verde, viene pagando regularmente. Llega enero y no puede pagar, no se registra el pago, en febrero tampoco, y a partir del 1 de marzo, ¿sí?, la empresa va a quedar inactiva, ¿ah? Entonces pasaron estos 2 meses consecutivos,
el BPS no registra pago, inactiva la empresa de oficio, ¿sí? Y la persona se presenta a regularizar el 1 de julio. Durante todo ese periodo, entre el 1 de marzo y el 1 de julio, la empresa permanece inactiva y para poder regularizar me exige pago o hacer un convenio de pago o la facilidad de pago, que en donde se me van a exigir los aportes de enero y febrero, que no se registró pago, más las multas y recargos que correspondan, ¿tá? Y a partir del 1 de julio sí la empresa vuelve a estar activa, ¿tá? Pero esto siempre se hace, digamos, cuando no existe pago de 2 meses consecutivos. Bien. Pasamos a los canales de consulta que tienen disponibles, ¿sí? Toda esta información que les estuvimos brindando está expuesta en la página web, o sea que esto es un medio de consulta que tienen disponible, ¿sí? La página web de BPS es www.bps.gov.uy, ¿sí? Y allí tienen toda esa información que estuvimos viendo. Después tenemos un servicio en línea que se llama Consúltenos, en donde también se pueden enviar. Este servicio es autenticado, o sea, se necesita que estén registrados con el usuario personal que nombrábamos hoy. La ventaja que tiene este servicio es que al estar autenticados, hacer un medio autenticado, ya la persona que recibe esa consulta verifica que a quien le estamos brindando esa información pueda recibir esa información que estamos brindando. Y también tenemos el correo electrónico para consultar en forma no autenticada, o sea, preguntas más generales, que es assistalcontri, de asistencia al contribuyente, assistalcontri@bps.gov.uy, ¿sí? Eso en lo que refiere a los medios de consulta por mail. Después tenemos un teléfono, el 0800 2001, en donde también de 9:15 a 16:30 está disponible con funcionarios para atender las preguntas, y también en forma presencial en Montevideo y en sucursales de todo el país, ¿sí? Bien, y por acá les mostramos dónde está la información específica para este colectivo en nuestro sitio web, ¿sí? Tenemos dentro de empresarios, ahí, a ver, no, tenemos ahí, recién se ve. Así está dividida la página, ¿sí? En trabajadores, empresarios y jubilados y pensionistas. Dentro de empresarios está todo lo que refiere a los instructivos de trámite que estábamos viendo para la inscripción, con todos los requisitos, y todo lo que tiene que ver con los montos de pago que veíamos hoy, ¿sí? También tienen el acceso a los servicios en línea, las agendas para poder, en caso de requerir hacer la inscripción presencial, ¿sí? Y dentro de empresarios tenemos un sitio destinado a monotributo, en donde está toda la información para monotributo social Mides también, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esta información general de la normativa y de preguntas más generales, y lo que refiere al registro específicamente. Bien, teníamos algunas preguntas. Sí, de lo que vimos un poquito al inicio respecto a cuando estábamos hablando de la inscripción, hubieron un par de consultas referidas a reiniciar las actividades, ¿tá? Son dos diferentes, pero todas llevan a lo mismo de lo que estuvieron preguntando por el chat. Y una de ellas decía: si quiero reiniciar actividad y anexar un rubro, ¿cómo hago? Ya llené el 0356. Bárbaro. Y la siguiente, eso estaba vinculado así: el trámite se podía hacer en línea, se podía hacerlo todo en línea, ¿tá? O tenía que necesariamente pedir hora, sacar agenda para BPS o DGI.
Y después había otra consulta muy parecida, ahora la respondemos las dos, que es alguien que inició actividades en el 2020, en un momento dejó de pagar, se puso al día, posteriormente se puso al día y quisiera retomar y anexar otro rubro. Bárbaro. Las dos preguntas en sí, o a las dos preguntas, responder que pueden realizar el reinicio de la actividad en línea, o sea, no es necesario que tengan que sacar hora, si quieren lo pueden hacer claramente y dirigirse en forma presencial. Tienen también la posibilidad, que tiene muchas ventajas, de hacerlo en línea, ¿tá? Ya no sería por el servicio en línea que estuvimos compartiendo, el de la inscripción, sino que es por un servicio en línea particular que se llama iniciar solicitud de trámite, ¿tá? Lo que van a hacer allí, o yo los invito a que en la web ustedes, o en el punto que mencionaba Laura, o desde el propio buscador, que también les trae la información, si ustedes ponen reinicio de empresa, ¿tá? Ya les va a traer la información y van a tener la consideración, o van a tener que tener, perdón, la consideración de si estamos hablando de una empresa que ya fue clausurada o de una empresa que fue inactivada. Y esto es inactivada, por ejemplo, para el caso que les comentaba Laura, de inactivación, cuando las inactivamos de oficio por la omisión en el pago, ¿tá? O ustedes declaran una inactividad, o la clausuraron porque, bueno, desarrollaban la actividad, en un momento decidieron o resolvieron que no la desarrollaban más, y en ese caso cerraron la empresa. Para cualquiera de las dos situaciones, ustedes pueden, van a encontrar la información en la web, pero las dos cosas las pueden hacer en línea a través de ese servicio que se llama iniciar solicitud de trámite, ¿tá? Los requisitos, qué información deben declarar, bueno, depende de esto, de si era inactiva o era clausurada, ¿tá? Si fue clausurada, los requisitos son los mismos que para la inscripción, no cambia, no varía, ¿tá? Solo que varía el canal o el lugar por donde lo pueden hacer. Y si fue inactivada, lo que tienen que hacer es con el formulario y la firma y su documento de entidad alcanza, ¿tá? Entonces, si lo buscan allí en la web, por reiniciar empresa, van a encontrar la información. Siempre búsquenlo vinculado, hay un punto específico referido a monotributo social MIDES. Esto, la distinción es por los requisitos básicamente, ¿ah? Y lo van a poder hacer en línea, siempre que tengan el usuario personal BPS, ¿sí? Pero no habría inconvenientes. O en forma presencial. Y la otra pregunta... Miren, la otra pregunta refiere a cuánto se pagaría cuando está en una sociedad integrada por un cónyuge y un socio, ¿sí? Voy a ir un poquito para atrás en la presentación para mostrarles el caso. Sería, bueno, ahí tendríamos que ver si es el primer mes del ejercicio, o sea, si es el primer año, perdón, del ejercicio o no, con esto que decíamos que puede ir variando. Estos son los valores de este año, ¿sí? Pero ahí tendríamos que ver en el final del cuadro, ¿sí? Sería, perdón, voy un paso para atrás. Tenemos que diferenciar si es una sociedad, ¿sí? En donde los dos cónyuges están trabajando, que dijimos que se registra como una sociedad de hecho, y los dos hacen opción al FONASA, ¿sí? O sea, quieren tener por esta actividad ambos el FONASA, ¿sí? Dijimos que la opción además era independiente, o si es en este caso habla de sociedad, ¿ah? Pero tenemos que ver si es una unipersonal que les da cobertura a su cónyuge concubino porque no tiene la cobertura propia por otra actividad o pasividad, ¿sí? Entonces, el monto grabado dijimos para la cobertura médica son 6,5 BPC. En el caso de que fuera una unipersonal con cónyuge, ¿sí? O se le va a otorgar la cobertura, y en el caso de que no tengan hijos, en el primer ejercicio serían 4.247 pesos en el total, ¿sí? Si fuera porque los dos hacen la opción,
ahí tendríamos que, en realidad, ninguno de los dos tendría cónyuge o concubino a cargo, ¿sí? Entonces, en el caso de que no tuvieran hijos, pagarían sin cónyuge y sin cónyuge o concubino y sin hijos 3.575 cada uno, ¿sí? Ahí, en realidad, lo que sí se puede ver es que la persona, uno de ellos puede hacer opción y el otro no, ¿sí? Y en realidad la cobertura va a estar, si uno solo hace opción y el otro no, la cobertura igual el otro la va a tener. Eso es un poco a decisión según la situación familiar y a decisión de los integrantes de la empresa. Pero esos son los montos que manejamos para un monotributo social Mides que elige tener la cobertura. Y bueno, nos llegan otras. Sí. Voy con una que dice: para reiniciar la empresa por falta de pago, ¿se puede hacer la financiación en línea o hay que hacerlo en forma presencial? En sí, es como un híbrido. Lo que nosotros les recomendamos es que se presencial siempre, pero además tienen la opción de, a través del servicio Consúltenos, como hoy mencionaba, como uno de los medios de canales, hay un punto específico que se llama facilidades de pago. Pueden dirigirse allí y allí los compañeros les van a estar guiando en cómo realizar el trámite. Una parte va a culminar presencial o pueden hacerla toda en línea. Eso va a depender un poco de los requisitos y es, además de que realicen el pago, de que cuenten con una firma digital, que ellos les van a contar bien. Si tienen la firma digital no habría inconvenientes, porque ellos le mandan un documento específico para que hagan la firma y le explican allí el proceso y demás. De lo contrario tienen que presentarse en forma presencial. O sea, no hay un servicio en línea, pero sí está como el de inscripción, por ejemplo, pero sí está la posibilidad de que ustedes hagan la registración, hagan el contacto a través del Consúltenos y allí los van guiando, y de tener la firma digital puedan concluir todo en línea sin necesidad de ir en forma presencial. Bien. Ahora ya lo buscamos. Aquí alguien decía que me atrasé, mañana se me vencen los 2 meses, tengo algunos días más para ponerme al día. Sí, muy poquito, porque ya corre el proceso a fin de mes, ya corre el proceso de inactividad. Entonces te recomiendo que cuentes con, estamos a 20, no más de finalizado el mes, porque depende el último día hábil del mes. Entonces te diría que cuentes 5 días más y nada más, para que no te agarre la empresa, el registro, y se genere la inactividad, ¿sí? Pero sí, tendrías 5 días más máximo. Bien. Siempre antes de fin de mes tengan en cuenta de ya tener regularizado el pago, para que no pase y no caiga la inactividad de oficio. Bien. Y otra pregunta, ¿cómo anexo cómo anexo un rubro al monotributo Mides? Esto sería incorporar un nuevo giro. Lo pueden hacer también a través del servicio. Modificación de giro se hace a través de inicio de trámite. Ahí está. Entonces van a completar también el formulario 0356 y también pueden buscar en el sitio web el punto de modificación de giro, y a través del servicio mismo que decíamos para la parte de reinicio pueden remitir allí y hacer la solicitud de ampliación del giro. Sería declarar un nuevo giro, modificar lo que existe a nivel de registración de giros, ¿sí? Perdón. No sé si hay alguna duda más. No, bueno, barra. Bien, por nuestra parte, muchas gracias. Esperemos haber podido evacuar las dudas y que la información que les compartimos les haya sido de utilidad. Si no, siempre cualquier duda que ustedes tengan en cuenta los canales que les mencionábamos para
consultar allí todo lo que deseen y lo que sean dudas que sirvan para aclarar los conceptos o dudas situaciones puntuales que se le presenten.